Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elioenay Márquez. La multitud de los seguidores de Jesús seguía creciendo, y cada vez más las preguntas de algunos de ellos probaban que deseaban seguirle con fidelidad y vivir para Dios. Razón por la que me resulta curioso que la porción final del texto anterior resalte la fuerte advertencia de parte de Jesús acerca de tener su luz en nuestro interior y no andar en tinieblas. Pero eso en el pasaje de hoy nos quedará mucho más claro, al entender que, si verdaderamente deseamos vivir para Dios, debemos despojarnos de toda hipocresía, confesar a Cristo sin temor y hacer del reino de Dios nuestra prioridad en la vida. Y lo primero que se nos muestra a partir del versículo 37 de Lucas capítulo 11 es que si solo te preocupas por lo externo y descuidas el corazón, hay algo mal con tus prioridades. Jesús reprendió a los religiosos por estar solo enfocados en la apariencia externa. Aunque la oposición de los líderes religiosos contra Jesús era creciente, Él no los rechazó, pero sí los confrontó. Y cuando otro fariseo lo invita a comer a su casa, Jesús aceptó la invitación. Pero el fariseo se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado las manos antes de comer. Y hasta usted debe estar extrañado por leer eso en la Biblia, pensando que eso es un mal ejemplo, que contradice lo que usted continuamente le está repitiendo a sus hijos y a sus nietos. Pero espere. No se deje arrastrar por las apariencias. Para nada significa esto que Jesús no era limpio o que era descuidado higiénicamente. Lo que el texto implica es que Jesús no cumplió con los requisitos extremadamente técnicos y rígidos del lavado ceremonial que habían inventado y practicaban estos judíos piadosos. Por lo que inmediatamente Jesús dejó bien en claro el punto que quería enseñar. Si estos religiosos estuvieran tan preocupados por la limpieza de sus corazones como por la de sus manos, serían hombres más piadosos. Ellos tenían cuidado de mantener la apariencia externa de justicia, pero internamente estaban contaminados. Y a quienes actúan de esa manera, Jesús le llama necios, porque podían estar limpios por fuera, pero en realidad por dentro estaban llenos de deshonra y de maldad. Y Jesús advierte que preocuparnos solo por lo externo, descuidando lo que es más importante, nuestro corazón, acarrea juicio y condenación. Y es que 6 veces profirió un ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Jesús habló con dureza, como un profeta, advirtiéndoles de las cosas que estaban haciendo mal. Les dijo que diezmaban de manera meticulosa y notable, pero eran hipócritas porque buscaban tapar su descuido de la justicia y el amor de Dios. Ser bueno en todas las cosas externas del cristianismo no necesariamente significa que seas un buen cristiano. Y note que Jesús aclara: os era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesús no dijo que diezmar estuviese mal. Al que le diga eso, está añadiendo o restando de las Escrituras. Pero lo que aquí estaba mal no era lo que hacían, sino lo que ellos no hacían. Ay de los que buscan reconocimiento, atención y aplausos. Ellos pensaban que no era relevante tener un buen caminar con Dios si otros no sabían que tú tenías un buen caminar con Dios. Pensaban que ser espiritual era una buena manera de hacerse famosos. Y Jesús reprendió severamente esa actitud. Jesús dijo que eso se llama hipocresía, como un hombre triste disfrazado de payaso. Corrupción disfrazada de espiritualidad. Así que, aquí solamente diré lo obvio. A Dios no se le puede engañar. Él ve nuestro corazón. Allí había algunos intérpretes de la ley, algo así como los abogados de la época. Ellos se sintieron aludidos por las palabras de Jesús y exclamaron: «Nos afrentas con tus palabras». Ups.
a ese experto en la interpretación y aplicación de la ley de Moisés le habría sido mejor mantenerse callado. Pero ya que llamó la atención sobre sí mismo, Jesús se dirigió también a él. ¿Por qué agobian a la gente con cargas con las que ustedes mismos no pueden, intentando crear distracciones para evadir la verdadera responsabilidad ante Dios? Estos intérpretes habían diseñado un enfoque legalista para la fe, y Jesús le dijo que eso despojaba a otros de poder alcanzar la comprensión y el verdadero conocimiento de la gracia de Dios, quedándose preocupados solamente por las apariencias. Los escribas y los fariseos no recibieron la corrección. Más bien, a partir de ese momento buscaban cómo deshacerse de él. Prefirieron quedarse en su propio pensamiento pecaminoso y malos hábitos, en lugar de arrepentirse y aprender de la amonestación de Jesús. Y lo que sigue entonces, al entrar en el capítulo 12, es un aviso de que tu prioridad debe ser el reino de Cristo, evitando los miedos y las distracciones. Me fascina la respuesta de Jesús, porque no va dirigida a los que querían deshacerse de él y no prestaron atención, sino que habla a sus discípulos y a los millares que le escuchaban y le seguían. Y les dice: tengan cuidado con la hipocresía. Esa actitud es el veneno del fariseísmo. El mal llamado arte de ser un hipócrita depende del disimulo, del fingimiento, de ocultar la verdad. Y Jesús dice que un día todo será revelado. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así que solo podemos ser hipócritas ante los hombres, pero nunca ante Dios. Por tanto y demás, al invitarles a guardarse de la hipocresía, Jesús desafía a sus discípulos y seguidores y les dice: no teman a lo que pueda acontecerles por haberle entregado su vida a Dios. Jesús está hablando a los discípulos a la vista de toda la multitud y advierte que los que le seguimos a Él debemos estar listos para enfrentar persecución y rechazo. Todos los apóstoles fieles que rodeaban a Jesús en ese momento morirían como mártires del Evangelio, por la causa de Cristo, excepto Juan. Y Jesús lo sabía, así como sabía de su propio sufrimiento venidero. Por tanto, los discípulos necesitarían, y necesitamos hoy, poner en perspectiva nuestros miedos. Si el poder supremo sobre la vida y la muerte del creyente lo tiene Dios, deberíamos obedecerle y servirle con temor y reverencia. Y si tememos a Dios, quien nos ama y nos considera valiosos para Él, no tenemos por qué temer a nada más. Jesús aseguró a cada creyente que su vida es preciosa ante Dios. Dios sabe exactamente cuántos cabellos tienes. Si Él sabe eso de ti y de mí, también sabe todas las cosas importantes de nuestra vida. Cuídate de la hipocresía. Teme solamente a Dios. Y no olvides la importancia de una genuina confesión de fe. Y eso indica que se espera que confesemos a Cristo delante de los demás. No hacerlo, ocultar nuestra fe, es negar a Cristo hipócritamente. Siempre, cada día, habrá oportunidades de confesar a Jesús ante los hombres. Y a veces esa oportunidad vendrá en forma de prueba. Pero he aprendido que la mejor manera de hacer frente a una prueba es estar determinado en el corazón y en la mente acerca de cómo actuar antes de que ésta llegue. Vale recordarnos que el ministerio principal del Espíritu Santo, quien habita en todos los cristianos, es testificar de Jesús. Jesús dijo: Él dará testimonio acerca de mí. Tú ocúpate de conocer a Jesús y su palabra, pues lo que Cristo dice que debemos hacer es confesarle a Él delante de todos los hombres, sin caer en discusiones que para nada aprovechan. Se trata de conocer a Cristo y hacer a Cristo conocido. La enseñanza de Jesús nos muestra que, si bien la hipocresía puede enmascararse con falsos temores o medias tintas respecto a confesar a Cristo firmemente, también puede suceder que otras sean las distracciones que quiebren nuestra lealtad en la fe. Por eso,
debemos tener cuidado con nuestras intenciones y motivaciones cuando nos acercamos a Jesús. ¿Estamos viniendo a Él con fe en Cristo o con fe en lo que puedo conseguir por medio de Cristo? No puedo saber desde aquí qué piensa usted acerca del Evangelio de la Prosperidad, pero le aviso que debe estudiar este texto y las dos historias que contiene, pues eso le ayudará a entender el peligro de que la avaricia nos cautive y nos haga perder el mayor de todos los tesoros. De aquella multitud surgió un hombre que acudió a Jesús y todos podríamos decir, eso es un buen comienzo. Pero este hombre venía buscando en Jesús el comodín de su prosperidad material. Quería que el maestro interviniera para que su hermano compartiera con él la herencia familiar. Por lo que me parece obvio que este hombre que interrumpe a Jesús para que vote a su favor en la disputa por una mejor parte en la herencia familiar, no había entendido ni atendido en nada a las palabras de Jesús sobre el cuidado de Dios por nosotros. Jesús lo confronta porque sabía que la codicia de este hombre le haría más daño que no tener la parte que él deseaba de la herencia. Mirad y guardaos de toda avaricia. El término literalmente es, estén en guardia, cuídense. Y eso comunica la idea de que todos estamos bajo el ataque de la codicia y debemos cuidarnos de ella. Porque vivir deseando más te roba el gozo de disfrutar lo que posees. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando vivimos con la actitud de que nuestra vida consiste y se basa en lo que poseemos, entonces vivimos en avaricia y la avaricia es idolatría. Escuche, no es pecado ser pobre, ni tampoco es pecado ser rico. Pero vivir ignorando lo que tenemos y sin prepararnos para la eternidad, eso es pecado. Los mismos términos usados antes para el hipócrita y el religioso, ahora se usan para el avaricioso y el afanado, necio y falto de fe. En nuestros días, este hombre rico de la parábola sería llevado al salón de la fama de los emprendedores y grandes inversionistas. Pero Dios dijo que era un necio. El hombre dijo, mis graneros, mis frutos, mis bienes y mi alma. Todo se trataba de él, pero para él nada se trataba de Dios. Esa misma noche, ya no tenía graneros, ni frutos, ni bienes, y su alma estaba muerta sin Dios. El problema del hombre no era que tenía tesoros en la tierra, sino que no era rico para con Dios. Él confió en sus provisiones y se olvidó del proveedor. Jesús entonces dice, no te afanes por las cosas de la vida. La codicia y la preocupación están estrechamente conectadas. La codicia nunca tiene suficiente. La preocupación teme que nunca tendrá suficiente. Y es que ninguna de las dos nos guía a poner nuestra mirada en Cristo. A menudo fallamos de ver el daño que hace en nuestras vidas la preocupación, o como se le llama hoy, el estrés. Pero Jesús nos dice que hay una diferencia entre un sentido piadoso de responsabilidad y una preocupación impía. Porque la vida es más que la comida y que el vestido. Tu vida vale más que eso. Tú y yo tenemos asuntos eternos que resolver. A las aves es Dios quien las alimenta. A los lirios del campo es Dios quien los viste. ¿No vales tú mucho más? Por tanto, no estés en ansiosa inquietud. La intención de Dios es que tu atención esté en su reino y su tesoro, no en el reino y el tesoro de este mundo. Él promete, busca el reino de Dios y todas estas cosas, comida, bebida, vestido y protección, te serán añadidas. Pero preste atención, buscar el reino de Dios primero no significa buscar eso y luego buscar lo demás. No, más bien significa buscar el reino de Dios en todo lo que hacemos. Yo no tengo que escoger entre honrar a Dios y ser un buen esposo. Yo honro a Dios
siendo un buen esposo. Yo no tengo que escoger entre honrar a Dios y ser un buen padre. Yo honro a Dios siendo un buen padre. Así que Jesús no solo nos dice que dejemos de preocuparnos, sino que nos dice que sustituyamos la preocupación por un cuidado celoso por el reino de Dios. Y es que un hábito o una pasión solo se pueden abandonar al adquirir un hábito o una pasión mayor. Por ejemplo, en el verso 32 al 34, el texto dice que la confianza en la provisión de Dios induce la generosidad en sus seguidores. Por lo que el antídoto para la avaricia es dar y compartir. La invitación está hecha. Deja a un lado la hipocresía y confía en la gracia de Dios. Confiesa a Cristo sin temor y deja a un lado el afán y la ansiedad, dedicándote a buscar en todo el reino de Dios. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Te pregunto entonces, ¿vives reconociendo y confesando tu necesidad de Cristo o eres un hipócrita que solo tiene apariencia de piedad? ¿Tu mayor riqueza en la vida está cifrada en los bienes de este mundo o la estás acumulando para Dios? Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Te invito a orar. Señor Jesús, debo reconocer que al meditar en la hipocresía religiosa me siento confrontado. Clamo por tu ayuda para cambiar cualquier rastro de eso en mi vida. No quiero ser tropiezo a otros,
No quiero estorbarles de que puedan venir al conocimiento de la verdad. Espíritu Santo, aliéntanos para padecer ardientemente por la fe, confesando y anunciando a Cristo. Padre Dios, concédenos fijar nuestros ojos en tu Hijo amado Jesús, poniendo en primer lugar tu reino y tu justicia, no afanándonos, no ansiosos por los bienes materiales, sino procurando el verdadero tesoro, siendo ricos para Dios al confiar en tu provisión y cuidado de nosotros. Oramos con gratitud por rescatarnos de las tinieblas a la luz del glorioso Jesús. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.